Saraki hilatanaka kuyakanaka. Tunka yatunkani yathautawinpi sarantaphañani. Acá yathautawinqa aruskapa phañaniwa isinakata. Kunjamos a la siña uka toqinakata yathautaphañani. Hola amigos, el día de hoy vamos a trabajar la lección 19. En esta lección vamos a hablar sobre la compra de ropas. Para ello vamos a conocer primero algunas palabras, a vocabularios nuevos. Machakarunaka untaphañani. Aljita. Aljita, ¿qué quiere decir? Véndeme. Aljita. Este pronombre interrogativo ya lo conocemos, cauca. En este caso, caucasa es cuánto es. ¿Cuánto es? Otro vocabulario, iraquita. Siempre pedimos rebaja, entonces rebájame. Kuna samina casa uti. ¿Qué colores tienes? Una samina casa uti. Una que sami color, saminaka colores, uti tienes o hay. A la cita, cómprame. A la cita, cómprame. Easy ropa. Easy ropa. Polque dinero. Polque dinero. No nos olvidemos de estas palabritas, de este vocabulario. Aljita, caucasa, iraqueta, una saminakas uti, a la cita, easy, colque. Colque. Una isinaka a la cincha munta. ¿Qué ropas quieres comprar? Vamos a la tienda y encontramos distintas ropas. En este caso, alguien quiere comprar esta pollera. Está 80 soles. ¿Qué dice? Como pregunta, caucasa. Preguntamos siempre el precio, ¿no? Caucasa. Poliraja. Quinzacalco tunca sulizawa. La pollera está 80 soles. Polleraja. Quinzacalco tunca sulizawa. La pollera está 80 soles. Digamos que quieren comprar un pantalón. Caucasa, preguntamos, ¿cuánto está? Pantalonaja, suhtatunka, pispani, sulizawa. El pantalón está 65 soles. Es una reforma pantaluna, pantalón. Suhta, 60. Suhtatunka, 60. Pispani y 5. Sulisa, soles. ¿No? Una reforma. Wiskuja, tunka pusin sulizawa. Caujasa, wiskuja, la hojota. Tunka pusin sulizawa. La hojota está 14 soles. Queremos comprar una chompa ahora. Preguntamos. Caujasa, tumpaja, positunka, quinzacalco, sulizawa. La chompa está 48 soles. Y puede decir, iraqueta. Ay, ¿qué era iraqueta? Rebájame. Pusitun pesca solizara pasma. Llévate a 45 soles. Vamos a ver esta siguiente conversación. ¿Quiénes están conversando? Kurmi y Naira. Dos señoritas. Camisera Culiaca. Kurmi, ¿cómo estás, hermana? Naira, ¿qué le responde? Waliki Culiaca, Kurmi. Y Sinak a la cita. Waliki Culiaca, Kurmi. Y Sinak a la cita. ¿Qué está diciendo Naira? Muy bien, hermana Kurmi.
Cómprame unas ropas. Kurmi dice, pollera aljeta, dice. Kurmi, véndeme una pollera. Ahí está su traducción. ¿Qué le responde Neira? Acá chupik pollera oti. Neira le responde, tengo esta pollera roja. Kurmi dice, hacha yakas sami uthiti. Otro color. ¿Tienes otro color? ¿No? Y Neira responde, pollera na caja chupika. Chohne, chiar sami naka oti. No hay polleras de color rojo, de verde y negro. Kurmi que dice, chiar pulliraja aucasa. Aucasa, ¿qué era? ¿Cuánto está, no? Chiara, negro. Pollera, pollera. ¿No? Kurmi dice, ¿no? La pollera negra, ¿cuánto está? Neira que responde, chiar pulliraja quintacalco tunca solizaba. Está diciendo, la pollera negra está 80 soles. Kurmi, ¿qué le dice? Iraquetaya, iraqueta, rebájame. Neira le responde, Pakal tunca suktan sulizaru sulisa. ¿Qué le está diciendo? 76 soles. Pasa Ukama, paisuma. Dice, me lo llevo entonces, gracias. Entonces aquí estamos viendo varios vocabularios que hemos visto en las lecciones anteriores. Saludos, vocabulario que hemos visto en antes. Easy, la NACA es pluralizador. Easy, NACA, ropas. Aquí saludos, un vocabulario poliera, otro vocabulario aljeta, véndeme. Sami color, y un color chupica rojo. Más aquí otros colores, chojnia, verde, chiara, negro, sami nakauki. Sami, color, naka pluralizador, colores. ¿Qué otro vocabulario? Iraquita, rebaja. Vamos a ver ahora los aspectos gramaticales. Uso de los sufijos ja y wa. ¿En qué casos usamos eso? ¿Qué significa esos sufijos? El uso del sufijo wa significa la afirmación de primera mano. De mayor énfasis equivale a la verdad. Es así. Ocurre solo una vez en la frase y siempre al final de la palabra. Veamos el ejemplo. Chumpaja positunca kimsacalco solizawa. ¿Qué está diciendo? Es así siempre. Eso es lo cierto, dice, no es la verdad. Así siempre es. La chompa está a 48 soles. Así siempre está, 48 soles. Y Millaja Pankar Yamawa. La niña es como la flor. Segura de eso. La persona que lo está diciendo. Como dice aquí el concepto, la verdad es para enfatizar lo que uno afirma. Uso del sufijo ja significa afirmación tópico como artículo del castellano. Por ejemplo, Wiscoja. Wisco es ojota. Y ja se convierte como en el castellano lo usamos como artículo, ¿no? La ojota. Lo otro, palaja hachawa. Pala, piedra. Ja, entonces aquí se convierte como artículo. La piedra hacha es grande. Entonces, la wa era para afirmar, ¿no? Para poder afirmar con mayor seguridad. La piedra es grande. Veamos otros ejemplos sobre el uso del sufijos ja y wa. Pantalonaja, soplatunca, pescane, solizawa. El pantalón está. El ja, el pantalona, pantalón, ja, el pantalón está. Y solizawa. 65 soles. Y Millaja pancare jamawa. La niña es como una flor. Y Milla, niña, ja, la niña. Pancare jamawa. Está afirmando lo que está diciendo. La niña es como una flor. Muy bien, entonces hemos concluido nuestra lección número 19. Nos vemos en la siguiente lección.
Listo.